Un dolor insoportable en las encías me despertó a mitad de la noche. Me dirigí rápidamente al baño y al verme al espejo noté que por fin se cayó mi diente de leche que estaba flojo, pero había algo raro, pues había mucha sangre brotando. A pesar de que el diente que se me cayó era uno de los de arriba, me dolían mucho las encías de abajo. Tomé uno de los dientes de abajo y comencé a ejercer presión para aliviar el dolor, pero el diente comenzó a aflojarse. Quise parar de moverlo para evitar que se me cayera, pero mi cuerpo no me obedecía y terminé arrancándomelo yo mismo. Comencé a asustarme. Me miré en el espejo para observar mi dentadura, que ahora tenía 2 agujeros, y quise soltar un grito cuando vi una figura oscura y andrajosa detrás de mí, pero no podía gritar o voltearme. Estaba inmóvil. La figura parecía una persona desnutrida y sucia. Su ropa estaba muy desgastada y sus extremidades parecían haber sido aplastadas, como cuando exprimes un trapo mojado. Además, lo más impactante era que tenía un par de alas enormes de insecto. Vi por el reflejo cómo se acercaba poco a poco hacia mí. Cerré los ojos esperando lo peor, pero solo sentí como algo me arrebataba el diente de mi mano. Al abrir los ojos estaba en mi cama de nuevo. Al parecer solo había sido una pesadilla. Fui al baño y al mirarme en el espejo me asusté un poco. Tanto mi diente flojo como el que soñé que me arrancaba se habían ido. Existe un lugar donde ocurren cosas que nadie puede explicar. Y no me refiero solo a fantasmas. Puertas que aparecen en medio de la nada, rumores de mutantes que comen personas, voces que dicen tu nombre cuando estás a solas en el bosque, gente que resucita y monstruos que nunca nadie ha visto, son algunas de las cosas que se cuentan sobre la grieta del verdugo. Un estrecho de gran profundidad que termina en un río. Hace muchos años a alguien se le ocurrió hacer un pueblo cerca de la grieta, pero eso sería una pésima, pésima idea. Al bajar a la cocina mis padres me saludaron y notaron los 2 huecos en mi dentadura. Buenos días, campeón. Veo que por fin se están cayendo tus dientes de leche. No olvides guardarlos y dejarlos debajo de tu almohada para que el hada de los dientes te deje un regalito a cambio. Claro, papá. Oye, ¿por qué el hada recolecta los dientes de los niños? Buena pregunta, hijo. No lo sé. Quizá construye algo con ellos o tal vez los use para crear polvo de hadas. Su explicación no me convenció, así que cuando me enviaron a comprar algunas cosas para preparar el desayuno, le pregunté al señor Mitch sobre el hada de los dientes, para ver si él sabía algo. Buenos días, señor Mitch. Hola, Logan. Adelante, pasa. ¿Qué necesitas? Me dieron esta lista. Ok, dame un minuto y te traeré todo lo que está escrito. El señor Mitch juntó todos los elementos que mis padres escribieron en la lista para que no me olvidara de nada y regresó al mostrador. Le pagué y empecé a meter las cosas en una bolsa mientras preguntaba. Oiga, señor Mitch, ¿ha oído del hada de los dientes? Ah, claro, el hada que da regalos a los niños a cambio de sus dientes. ¿Y cree usted que es una hada buena? Pues yo no diría que es ni buena ni mala, niño. Mira, conozco muchas leyendas del pueblo. Se dice que el hada perdió todos sus dientes y que no le volverán a crecer. Por eso busca los dientes de los demás para poder hacerse una nueva dentadura. Es inofensiva siempre y cuando le des lo que quiere. Hasta te podría dejar un regalo a cambio. Pero descuida, solo visita a los niños que están mudando sus dientes de leche. Le agradecí al señor Mitch por todo y volví a mi casa un poco más tranquilo. Afortunadamente el hada no volvió a visitarme en mis sueños, pero siempre que se me caía un diente y lo dejaba debajo de mi almohada, desaparecía al día siguiente y en su lugar habían dulces o algún billete. Una vez que crecí, me reí al recordar lo asustado que estaba por el hada y de cómo procuraba nunca perder mis dientes de leche para poder dejarlos bajo mi almohada. Al crecer me di cuenta de que eran mis padres quienes se llevaban el diente mientras yo dormía, pero ahora sé que tenía razón para temer cuando era niño. Hace un par de noches el hada volvió a visitarme. Estaba en una vieja casa abandonada.
Vi su demacrada figura al otro extremo de un pasillo mal iluminado. «No, espera, esto no puede ser, no eres real», grité asustado. «Dientes», murmuró el hada. No tengo más dientes de leche, ya se me cayeron todos». En ese momento recordé las palabras que el señor Mitch me dijo en la tienda hace tantos años. Es inofensiva siempre y cuando le den lo que quiere. «Quiero tus dientes», volvió a murmurar la horrible criatura. Salí corriendo y me encerré en una habitación del lúgubre sitio, pero sabía que esa puerta de madera podrida no la detendría. Eché un vistazo al cuarto y vi unas pinzas para cables sobre una mesa. Las tomé tratando de convencerme de que era la única salida. «¿Quieres dientes? Muy bien. Te daré uno». Apreté fuerte una de mis muelas con las pinzas. Los golpes del hada en la puerta me dieron valor para jalar con todas mis fuerzas para que el sufrimiento acabara rápido. Un enorme crujido en mi mandíbula taladró hasta mi cerebro. El hada extendió su brazo torcido y tomó las pinzas con el diente. Entonces desperté. Y sí, mi diente ya no estaba, pero el dolor y la sangre sí. No importa, parece que me libré esta vez, pero tendré que volver a ver si el viejo Mitch sigue con vida y que me dé una explicación. Me dijo que esa cosa solo visitaba a los niños.